La estrategia del día es traída para ti por bloomberglinea.com. Muy buenos días. Banco de México recortó la tasa de interés de referencia en una decisión compleja, por decirlo menos. Analizamos todas las aristas en compañía de voces clave. Además, los efectos en el tipo de cambio que nos pueden dar la pista y de pilón la historia de otro banco central en América Latina. No olviden hacer clic al botón de seguir del podcast, activar la campana para que puedan recibir la alerta de un episodio nuevo cada mañana. ¿De qué estamos hablando? Banco de México recortó su tasa de interés de referencia en 25 puntos base. Es la segunda vez que aplica un recorte en lo que va del año, desde que inició su ciclo de flexibilización y que, como ustedes saben, no fue continuo. La tasa se mantuvo en 11.25%, un nivel histórico por un año, hasta que en marzo de 2024 se decidió recortar por primera vez en 25 puntos base y ubicarla en 11%. Entre los actores del mercado, inversionistas, economistas, analistas, se llegó a escuchar que el Banco Central ya se había tardado en hacer ese primer recorte. Esa decisión de política monetaria estuvo en línea con las expectativas del consenso y apeló mayormente al proceso desinflacionario. Se hablaba también de que no había que bajar la guardia con la inflación y, en ese caso, solo hacer un ajuste fino, como en su momento lo expresó el subgobernador Jonathan Heath. En el comunicado de la decisión de marzo, también conocimos quién votó a favor del recorte y quién a favor de mantener la tasa en su nivel más alto. De los 5 miembros de la Junta de Gobierno, la gobernadora Victoria Rodríguez y los subgobernadores Omar Mejía, Galia Borja y Jonathan Heath votaron a favor del recorte, mientras que la subgobernadora Irene Espinosa fue la única que votó a favor de mantener. Su postura se ha mostrado congruente hasta la fecha y desde mucho antes en cuanto al tono restrictivo. Les recuerdo todo esto para poder entender ahora las condiciones que rodean a este segundo recorte de la tasa de interés. Desde marzo y en las reuniones de mayo y junio, la tasa se mantuvo en 11%. En los comunicados y conferencias de prensa se apelaba a la cautela. Fue un periodo en el que, mientras tanto, se comenzó a observar un alza que hasta ahora mantiene la inflación general y que comenzó a dividir las opiniones de esos inversionistas, economistas y analistas que hace 5 meses coincidían, la gran mayoría, en un primer recorte a la tasa. Ahora, para el anuncio del 8 de agosto, Banxico aplica un segundo recorte de 25 puntos base que lleva a la tasa a ubicarse en 10.75%. Las condiciones cambiaron y las opiniones también. Banco de México decidió recortar la tasa de interés de referencia a pesar de las turbulencias financieras en curso, de la depreciación del peso mexicano y una inflación general al alza que siembra la duda respecto a si pudiera en algún momento interrumpir los 18 meses en descenso que sigue mostrando todavía la inflación subyacente, la que elimina los precios más volátiles y que determina la trayectoria inflacionaria en el mediano y largo plazo y a la que Banxico presta atención. La decisión no estuvo en línea esta vez con lo que marcaba el consenso del mercado. Lo acabamos de ver hace un par de días, cuando la mediana de 33 bancos y casas de bolsa consultados por la encuesta de expectativas Citibanamex movió su pronóstico de ese segundo recorte para septiembre. El Team Agosto, del que hemos estado hablando, se desinfló, aunque no por completo. Fueron 10 grupos financieros que ya no eran mayoría, pero se mantuvieron firmes en que Banxico recortaba en agosto, considerándolo un acierto, como Banorte, Barclays y Finamex. Otros, con un pronóstico diferente, unos más vocales que otros, salieron a relucir con los cuestionamientos. Algunos calificativos que se repetían eran los de una decisión incongruente, inconsistente, rara, de despropósito, difícil. Quedémonos con esta última, que me parece la más neutral. Fue una decisión difícil y se sabía. Sorpresiva, quizá, o quizá no para otros tantos. Vamos primero con los datos y con el comunicado oficial. El 8 de agosto por la mañana, y previo a conocer la decisión, supimos que la inflación general anual al cierre de julio subió 1.05% para ubicarse en 5.57%, siguiendo impulsada por los altos precios de las frutas y verduras. Fue un dato sumamente mayor al observado al cierre de junio, cuando se ubicaba en 4.98% e implicó una aceleración por quinto mes consecutivo y el nivel más alto en 14 meses. Aquí sí el consenso de analistas lo veía venir. Por otro lado, la inflación subyacente siguió descendiendo, aunque marginal, pero ubicándose en 4.05% desde el 4.13% de junio. Horas más tarde, en su comunicado de la decisión, Banco de México sostuvo la conclusión de que las acciones que se implementen serán tales que la tasa de referencia sea congruente en todo momento con la trayectoria requerida para propiciar la convergencia ordenada y sostenida de la inflación general a la meta de 3% en el plazo previsto.
En la tabla de pronósticos de la inflación, el Banco Central modificó al alza sus previsiones para la general, pero dejó sin cambios los de la subyacente. La razón parece estar en el sexto párrafo de ese comunicado, al considerar que los choques de la inflación no subyacente, que es la que integra a los precios volátiles y que hace subir a la inflación general, no es tan marcado como para influir en las expectativas de inflación en el largo plazo. Banco de México espera entonces que los efectos se disipen en los siguientes trimestres. Los bandos se dividen entre quienes ven una tasa real ex ante en un nivel muy restrictivo que puede influir en una economía que muestra signos de enfriamiento y los que creen que sigue siendo muy pronto para recortar. Además, se suma la coyuntura. En una nota de análisis, Alfredo Coutinho, quien es director para América Latina de Moody's Analytics, escribió que el recorte de Banxico introduce un riesgo innecesario para la inflación y el peso mexicano. Además de que esto hace que la deuda de México, los bonos nacionales, sean menos atractivos para los inversionistas, lo que tiene el potencial de aumentar las presiones sobre el peso mexicano. Recordemos que últimamente lo que ha movido al tipo de cambio es la decisión que tomó el Banco Central de Japón de elevar las tasas, lo que terminó por sacudir las estrategias de carry trade con México. Ante la turbulencia, un miembro del Banco Central japonés esta semana dio a entender que ya estaría en duda una próxima alza y eso también ha calmado al peso. Pero por otro lado, están los signos de desaceleración económica en Estados Unidos que ya despierta los temores de recesión. Como pueden ver, muchos factores que complican una decisión que también se desacopla de la Fed, que decidió mantener sin cambios su rango de tasas la semana pasada, pero que pudiera comenzar su ciclo de recortes en septiembre. Al incrementarse los temores de recesión en Estados Unidos, se estima ese recorte por parte de la Fed y abre margen a Banxico para bajar. El comunicado del Banco Central indica una postura más relajada, que hacia adelante permita discutir ajustes en la tasa de referencia en las siguientes reuniones. Y aquí entra otro punto clave, la forma de votar de la Junta de Gobierno respecto al primer recorte de marzo. También cambió. La gobernadora Victoria Rodríguez y los subgobernadores Omar Mejía y Galia Borja se mantuvieron a favor del recorte, pero esta vez el subgobernador Heath acompañó a la subgobernadora Espinosa en la postura a favor de mantener. Lo cierto es que, para esta decisión, y tomando en cuenta las posturas de la minuta de la reunión pasada, más uno que otro comentario de los miembros de la Junta en conferencias de prensa, se sabía que el recorte en agosto era posible. La minuta lo indicaba con los comentarios de 3 miembros que abrían esa puerta y se dejaban ver como el Team Agosto. Entonces, ni tan sorpresa. La sorpresa quizá estuvo en que se vieran temerarios y decidieran hacerlo a solo un par de días de la depreciación del peso y el lunes negro en los mercados financieros. ¿Qué esperar entonces a partir de ahora? Que sigue habiendo mayoría para más recortes por venir y una junta de gobierno más dividida, eso sí, con una votación 3-2 que algunos analistas ya anticipaban también. Si vienen recortes adicionales en lo que resta del año, pueden ser modestos, como lo cree Carlos Morales de Fitch en otro análisis. Respecto a la inflación, la temporalidad de los choques es muy difícil de predecir, pero Banxico se recarga en el descenso de la inflación subyacente, que es la que le importa. El comunicado de Banxico también deja ver un balance de riesgos sesgado al alza y con un tipo de cambio volátil. La pregunta entonces que queda por ahora en el aire es, ¿realmente podemos esperar más recortes? Esto es lo que el mercado estará evaluando para las siguientes reuniones. La voz. Haciendo a un lado el ruido sobre si Banco de México hizo bien o no en recortar por segunda vez la tasa de interés de referencia, es momento de escuchar a los que saben y que a esto se dedican. ¿Acierto o error el recorte de Banxico? Tenemos primero a Luis González, vicepresidente y director de inversiones en Franklin Templeton. Vamos a escuchar. Yo creo que Banxico, más que un acierto o un error, vio la oportunidad y la tomó, ¿no? Después de la volatilidad que vimos el lunes y al ver que no se expandía esa volatilidad al resto de la semana, además, aunado a que el mercado pues sí estaba descontando esos 25 puntos base y además que ya lo había medio señalado en sus comunicados anteriores, pues yo creo que simplemente vio la oportunidad de hacerlo y lo hizo. Puede ser cuestionable, podemos decir, oye, la inflación está subiendo, sí, pero la inflación subyacente no, la inflación subyacente ya está bastante más estable. Entonces, a ver, puede haber argumentos a favor o en contra. Yo creo que Banxico aquí lo que hizo fue, sí tienen o sí quieren bajar la tasa y vieron una oportunidad de mercado para hacerlo y lo hicieron, ¿no? Y un ejemplo es ver cómo reaccionó el tipo de cambio, ¿no? El tipo de cambio, en lugar de presionarse como se esperaba que pasaría si bajaran la tasa,
la verdad es que empezó a apreciarse, ¿no? Entonces, creo que con el beneficio de la retrospectiva, diría que esta oportunidad que vio Banxico la vio bien, el mercado la recibió bien y pues es un recorte que el mercado esperaba y pues listo, ¿no? Banxico lo hizo y vio la oportunidad y lo logró hacer. El mercado lo tomó bien, nos dice Luis González de Franklin Templeton. Y más que palabras, también había que observar la actitud del peso mexicano. Leía algunos comentarios de ustedes en los que me preguntaban por qué si Banxico recortó, el peso mexicano no se depreció. Bueno, ahí tienen una buena explicación. El tipo de cambio cotizó a la baja en 18.96 pesos por dólar en el mercado spot tras la decisión. Por un momento subió a los 19, pero luego regresó. En pocas palabras, estuvo más fuerte lo que provocó el Banco Central de Japón con esa súbita depreciación el domingo por la noche que lo que hizo Banco de México. Por cierto, las divisas latinoamericanas, incluido el peso mexicano, estuvieron subiendo después de la publicación de los últimos datos laborales de Estados Unidos en un contexto de mayor apetito por el riesgo. Vamos ahora con la opinión de un estratega para América Latina que representa a XP Investments, una firma que cambió su pronóstico del recorte de agosto a septiembre, según la encuesta de expectativas de Citibanamex. Marco Oviedo. Yo creo que la decisión no es una decisión fácil y tú lo ves en la división que hay dentro de la Junta, ¿no? 3 miembros a favor del recorte, 2 de mantener la tasa en 11%. Yo creo que es una decisión acertada desde mi punto de vista por 3 razones. Una es la inflación, pues sí ha venido cayendo y la tasa real ex ante pues está a un nivel relativamente elevado, ¿no? 2, la actividad económica, pues como bien dice el comunicado, está en niveles pues ya débiles y probablemente la debilidad económica sea más evidente hacia adelante y hay riesgos de que pues la economía incluso pueda caer en recesión si hay cambios, digamos, muy radicales desde el punto de vista institucional y político. Y tercero, pues yo creo que ya se había se tenía la expectativa de que la Fed inicie también recortes, ¿no? Entonces, adelantándose a una acción de la Reserva Federal, pues este recorte también viene bien, sobre todo si más adelante hay más volatilidad del tipo de cambio, podrían hacer una pausa, pero ya hicieron el ajuste, ¿no? Entonces creo que es una decisión adecuada. También había, como te dije, hay argumentos para mantenerse en pausa. No era una decisión fácil. Entonces, bueno, pues yo creo que por lo pronto está bien, ¿no? Me quedo con esto que dice Marco Oviedo de XP Investments respecto a que había razones para recortar, pero también para mantener. Y finalmente la opinión de uno de los que sostuvieron que el recorte venía sí o sí en agosto y no cambiaron su pronóstico. Pude platicar con el director ejecutivo de Investigación Económica y Estrategia de Mercados para Grupo Financiero Banorte, Juan Carlos Alderete. Vamos a escuchar. Considero que la decisión de Banco de México fue acertada. Y en particular esto también se ve reflejado en que estuvo en línea con lo que teníamos previsto. Sin embargo, es importante decir que sí era una decisión complicada, como se reflejó precisamente en la votación de únicamente 3-2, 3 a favor del recorte y 2 en contra. Creo que sí existen argumentos legítimos tanto de un lado como del otro para las votaciones tal y como lo vimos. Sin embargo, considero que es acertada en un contexto en el cual estamos viendo que la inflación subyacente sí mantiene una trayectoria de mejoría, sobre todo en el componente de bienes más que en el de servicios, aunque este último también ha dado algunas señales de moderación en componentes excluyendo la vivienda y la educación. Hacia adelante considero que es importante que Banxico mantenga esta flexibilidad respecto a si bajará o no más la tasa de interés, pero también apoya el hecho de que la Reserva Federal en Estados Unidos ha dado señales más claras, soportadas por los datos de inflación y crecimiento económico, de que podría recortar la tasa más
de lo que se anticipaba apenas hace unas semanas en lo que resta de este año. Eso ayudaría a Banxico a mantener una postura todavía restrictiva, tanto en términos absolutos como relativos, pero que no tengamos una situación en la cual, por la propia inercia de lo que está sucediendo en el resto del mundo, tengamos una postura relativa más restrictiva de lo que estamos viendo actualmente. Ahí lo tienen, espero que esto les ayude a sacar sus propias conclusiones. Creo que lo que definitivamente queda claro es que fue una decisión difícil, complicada. Agradezco enormemente a Luis Gonzalí y Juan Carlos Alderete en México y a Marco Oviedo desde Brasil, estas tres voces que accedieron a darme un comentario apenas conocimos la decisión de política monetaria. Su opinión es muy, muy valiosa para los escuchas. El último sorbo. Ya como colofón, donde sí estuvo la sorpresa con todas sus letras, fue en Perú. Ahí sí no veían venir un recorte a la tasa de interés por parte del Banco Central. Por cierto, este fue de los primeros junto con Brasil el año pasado en iniciar un ciclo de recortes. Muy sonado en aquel momento, pero ahora también la narrativa cambia. Perú bajó la tasa inesperadamente, haciendo caso omiso a la preocupación de que allá la inflación subyacente sigue siendo muy alta y de que la economía ya esté creciendo más rápido de lo esperado, sin necesidad que haya que hacer ajustes a la política monetaria. El Banco Central de Perú redujo su tasa en 1/4 punto hasta el 5.50%, tal y como preveían 4 de los 10 analistas encuestados por Bloomberg. Los otros 10 esperaban que el banco mantuviera las tasas como estaban, en 5.75%. En Perú, la inflación subyacente ronda el 3% anual desde febrero sin enfriarse. Mientras tanto, la inflación general se ha desacelerado hasta el 2.13%, cerca del punto medio de la banda objetivo del Banco Central. Esto nos recuerda que cada economía es un mundo y cada banco central anda con su tema. Cerramos la semana con un análisis, creo yo, muy completo y complejo de la política monetaria. Ya saben que lo mejor de la información económica y de negocios está aquí en La Estrategia del Día. Las voces también. Estamos en Twitter, @laestrategiamx. En Instagram me encuentran como @JimenaBusiness y YouTube. Los episodios completos en video. Es viernes, no olviden votar por su episodio favorito de la semana y nos escuchamos el lunes. Esta fue La Estrategia del Día, escrito y narrado por Jimena Tolama, producido por Arturo Luna y Daniel Hernández. Que tengas un día muy productivo.